Después de haber hecho la lectura Por favor aprende a codificar, puedo decir que es una relación que se empieza a evidenciar desde los tipos de sociedades que hemos ido evidenciando. La primera, pues la sociedad agrícola, en la que el hombre pues estaba preocupado por la parte del desarrollo manual, lo que era la tierra, y desde ahí pues era como se iba desarrollando la economía. Poco a poco pues la lectura fue apareciendo y los copistas empezaron a desarrollar algunos textos para que las personas empezaran a leer, aunque esto fue un proceso demorado, hasta que llegamos pues a la sociedad industrial en la que empezamos a ver que la mano de obra, la automatización empiezan a ser pues los que potencializan en este momento ese tipo de sociedad. No es sino hasta 1969 cuando empieza a aparecer internet, cuando empezamos a ver todo el flujo de información y son los que realmente empiezan a romper las barreras de tiempo y espacio. En ese momento se empezarían a hablar de lo que sería empezar a programar, codificar y empezar a hablar por medio de lo que serían las máquinas. Antes de esto ya existían especializaciones y tipos de, digamos, de formación especializada. Evidentemente en la sociedad industrial y en la sociedad agrícola podemos ver que existían personas que tenían conocimientos que podían llegar a estar sobre los otros para poder entonces controlarlos, como decían en la lectura, para que estos hicieran lo que ellos esperaban. En la sociedad industrial pues ya empezamos a tener un conocimiento sobre las máquinas, no totalmente sobre un código, pero sí sobre unos engranajes y demás para que éstas empiecen a generar una producción en masa. Cuando ya llegamos a la sociedad de la información, que sería a partir de 1969 con la llegada de Internet, empezaríamos a hablar de esta nueva forma de lenguaje. ¿Pensaría yo que todo el mundo debería aprender a codificar? No estoy del todo seguro. Yo pensaría que ahí me identificaría con lo que dice Delia Croix Trueta, periodista argentina, investigadora pues en la Universidad Nacional Autónoma de México, en donde investiga pues temas relacionados con el tema. ¿Ella qué es lo que expresa? Ella expresa que en la actualidad existe una brecha digital en la que se manejan tres componentes diferentes. En estos tres componentes se habla de que en esta brecha digital se podría hablar de un elemento que es el tecnológico, el otro es el conocimiento y el otro sería el de aptitud o incluso pues percepción frente a la tecnología. El primero, que es frente a la parte tecnológica, se empezaría a mirar si realmente nuestros países latinoamericanos o diferentes sociedades cuentan con la infraestructura, la maquinaria, el software, hardware, para poder empezar a trabajar sobre algo. En este caso, pues empezar a aprender sobre la parte de programar. Pensaría que hay personas que simplemente no tienen un computador, no cuentan con el software o incluso algunos recursos para poder acceder a la parte tecnológica como la seguridad del y Trueta. Digamos que superamos este reto. En el segundo, podríamos entonces mirar que ella habla sobre la parte de conocimiento. El segundo, después de ya haber superado entonces la parte de hardware, software, recursos, el segundo sería entonces que realmente las personas estuvieran capacitadas para poder empezar a codificar, programar y demás, es decir, empezar a hablar con las máquinas. Si superamos este nivel, es decir, empezamos a formar más personas en el tema, probablemente nos tendríamos que enfrentar al tercer ítem, que sería el que está relacionado con las aptitudes o incluso con la relación que tiene la persona frente a la máquina. ¿Qué quiere decir? Que probablemente entonces ya superamos la parte de hardware, software, ya las personas tienen un conocimiento, pero el tercero sería decir, bueno, ¿y yo para qué me pongo a programar si ya existen varias personas que lo hacen? Tal vez simplemente yo tengo un trabajo en el que no necesito aprender a programar, porque lo que necesito comunicarme con la máquina no necesita ningún tipo de estos lenguajes. Ese podría ser el tercer reto en el que nos podríamos llegar a enfrentar. En mi caso, pienso que todos podríamos llegar a empezar a programar, pero esto no quiere decir que todo el mundo le encuentre como la necesidad al mismo. Hay personas que pueden decir ya existe un desarrollo de código base y con ese se puede trabajar. A medida que pasan los diferentes tipos de sociedades, sociedad agrícola, industrial, la de la información e incluso la del conocimiento, yo podría decir que no todo el mundo quiere aprender o saber de todo y de lo mismo. Si fuese así, incluso veríamos que durante cada una de este tipo de sociedades, pues el mundo no hubiera evolucionado como lo conocemos hoy en día. Tal vez estaríamos hablando de un movimiento más utópico como el que planteaba Koichiro Matsura,
que fue pues secretario de la UNESCO, quien mencionaba que las sociedades del conocimiento deberían ser sociedades de conocimiento compartido. En este momento yo pienso que nuestro mundo no está diseñado de esa manera, e incluso pensaría que la parte del lenguaje y la codificación, pensaría casi que en un tipo de código tipo Linux, donde todo el mundo pues podía entrar a cambiar y modificar. Si vemos lo que pasó con este tipo de ejemplo, no todas las personas se sentían como identificadas o familiarizadas con este tipo pues de producción y de código. Algunos preferían más un código más cerrado en el que pues se pudiera trabajar directamente sobre lo que otros ya habían hecho. No digo que no sea importante codificar, que sea importante aprender a programar, sino que no siempre será una necesidad primordial, debido a que en nuestro tipo de sociedad actual, que estamos hablando entre una sociedad de la información y conocimiento, hay personas que prefieren pues recibir la información para que otros trabajen con lo que sería el conocimiento. En este tipo de desarrollo pues siempre vamos a ver que cada persona va a empezar a desarrollar más habilidades que otras frente a diversos temas. Probablemente desaparecerán algunas plazas de trabajo, sí, y habrán otras que se empezarán a transformar. ¿Todas necesitarán de programación? Ahí empezaría entonces un interrogante nuevo, aunque yo pensaría que realmente no. El ser humano no puede ser totalmente desplazado por lo que serían las máquinas y la forma en la que nos vamos a comunicar con ellas. Si fuese así, en la sociedad industrial, donde hubo tanto desempleo frente a lo que fue el cambio de la sociedad agrícola a esa misma, diríamos que entonces ya la máquina sustituyó totalmente el trabajo del hombre. Simplemente las plazas empezaron a cambiar y se empezó entonces a adaptar para que entonces los seres humanos empezaran a generar nuevos tipos de trabajos y nuevas plazas. Desde mi experticia, que es la parte de la comunicación social, el periodismo, incluso la educación, podemos ver que empiezan a salir nuevos roles y nuevos trabajos, como lo que es el community manager, los stakeholders, podemos hablar incluso de las personas que ahorita se dedican a la docencia frente a lo que es la comunicación, el uso de plataformas y demás, para que puedan trabajar esto. ¿Es vital que sepan programar? No. Se puede decir que el computador ha reemplazado varios de sus trabajos y que ellos han tenido que empezar a manejarlos para poder empezar a generar o ocupar estas nuevas plazas. Sí. Entonces pienso que tenemos que trabajar en lo que sería todo este tipo de posiciones para que más personas identifiquen por lo menos un lenguaje básico de programación, no simplemente porque piensen que más adelante van a ser reemplazados por las máquinas, sino porque es un conocimiento que, como decía Koichiro Matsura, puede ser compartido y podría llegar a traernos a nuevos recursos e incluso a nuevas producciones que podrían ser generadas eh, entre grandes posibilidades y entre diferentes personas, incluso en diferentes partes del mundo, para llegar a un bien común. Podría llegarse a transformar en una, no sé, un ejemplo, una red social de conocimiento en la que todo el mundo pudiera compartir y generar recursos para que todo el mundo pueda aprender sobre los mismos. Son simplemente ejemplos. Como les decía, o como te decía pues al profe específicamente, este tipo de realidades y posiciones pensaría que son un poco más utópicas relacionándolas con lo que es Koichiro Matsura. Sé que hay autores que pues plantean posiciones que son mucho más llevadas hacia la parte digital, como lo que sería Manuel Castells, quien menciona que realmente no existe una brecha digital y que las personas pues se van simplemente adaptando a los cambios que va trayendo la tecnología y lo que va trayendo pues el día a día, que eso sería que todo el mundo empiece a programar, pensaría yo. Entonces agradezco pues la atención, me pareció muy interesante el artículo y me parece que se puede relacionar con diferentes temáticas y diferentes autores.